Vamos a grabar. Muy buenas tardes a todos, de donde me están viendo. Aquí vamos a empezar más una lectura del libro El centro se distingue por su levedad de Bert Hellinger. Vamos a hacer la lectura y sus respectivos comentarios. Ya estamos en la séptima lectura, ¿ya? Eso no influencia en nada que puedan ver en el momento que ustedes quieran ver, porque cada lectura va a ser una enseñanza nueva que Bert Hellinger nos propone. Ver mis lentes, ver si se ensucia. ¿Ya? Bueno, entonces hoy día vamos a empezar en la página 75, el orden. Vamos entonces. A veces experimentamos la conciencia como si fuera una sola. Entonces nosotros estamos hablando en este libro mucho de la conciencia, cómo que la conciencia funciona en las constelaciones familiares. La mayoría de las veces, sin embargo, se parece más a un grupo en el que diversos representantes procuran imponer diversos fines con diversos sentimientos de culpa y de inocencia. En todo caso, tanto unos como otros tanto se apoyan como se mantienen en jaque, siempre para bien de un todo mayor. A pesar de todo, aunque opuestos, tanto unos como otros sirven a un orden superior, igual que un general que en frentes diferentes, con tropas diferentes, con terrenos diferentes, con medios y tácticas diferentes, buscan éxitos diferentes. Este orden, por bien de un modo, de un todo mayor, al final solo permite éxitos parciales en todos los frentes. Por tanto, la inocencia siempre será un logro parcial. Vamos a ver qué Kierkegaard Hellinger nos quiere decir con este orden. Empezamos en la página 75. El centro se distingue por su levedad. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que puede ver Hellinger, aquí no está hablando de la conciencia, de la inocencia, de la culpa. Entonces, aquí nos dice que la conciencia no actúa de una sola voz clara y simple, que dentro de nosotros operan distintas fuerzas, distintas lealtades y distintos mandatos que muchas veces se contradicen. A veces nosotros mismos, hoy, pero estoy sintiendo esto y no sé lo que es. Y entonces nosotros podemos empezar a pensar así. ¿Será que todo lo que yo siento es mío? Entonces, por eso que a veces sentimos conflictos internos. Una parte de nosotros dice, debo ser fiel a mi madre. Esto es un ejemplo, ¿ya? Y en la otra dice, debo seguir mi propio camino. Entonces, a veces cuando los hijos ya empiezan a hablar, empiezan a tener su propio camino, su propio trabajo, a veces es difícil irse de la casa porque, pucha, voy a dejar a mi papá y mi mamá solos, se hicieron tanto por mí. Entonces, allá donde entra la contradicción, debo cuidar a mis hijos. Entonces, Hellinger compara esto con un general en varios frentes de batalla. ¿Ya? Entonces, esa conciencia él la compara con un general en varios frentes de batalla. ¿Qué quiere decir? Que existe un orden superior, una inteligencia mucho más grande que organiza todo este sistema. Ese orden no busca que un solo frente gane completamente, porque si uno ganara de forma absoluta, otro quedaría destruido. Entonces, Bergeringer permite éxitos parciales. Por eso dice, la inocencia siempre será un logro parcial. ¿Qué significa esto? Que jamás podremos sentirnos totalmente inocentes frente a todos. Cada decisión que tomamos nos hace correcto para un vínculo y quizá culpable para otro. Esto lo va a explicar mucho mejor en el próximo capítulo. Voy a dar un ejemplo sistémico. Por ejemplo, ya, cuando una persona deja de cargar el dolor de su madre para vivir su propia vida, gana libertad. Entonces, ya estudié, tengo mi trabajo, me salgo de la casa. Entonces yo voy a ganar esa libertad, pero internamente puedo sentir culpa porque una antigua lealtad familiar interpreta esa libertad como una traición. Entonces, si yo me voy de la casa, pucha, eso es muy inconsciente, ¿ya? No, jamás lo vamos a no ser que sea una alma muy, muy, muy elevada, que lo vamos a ver de esa forma.
Pero si yo me voy de la casa, inconscientemente puedo sentir eso como una traición. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo siento eso como una traición en vez de decirlo? Por eso que las constelaciones familiares nos ayudan a poder salir de la casa bien a través de las frases sistémicas. Entonces, en vez de decir, pucha, gracias a mi mamá yo conseguí ahora la libertad económica, puedo ir para adelante, puedo mirar a mi vida. Pero no, a veces la persona no mira hacia su vida, mira atrás, pucha, mi mamá quedó sola, pucha, ya no puede, ¿no es cierto? De una forma como de minimizar a la madre. ¿Ya? Entonces, esa libertad se interpreta como una traición. Sin embargo, desde un orden mayor, ese movimiento puede ser profundamente correcto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Que la verdadera madurez consiste en aceptar que no existe una inocencia total y la verdad exige asumir culpas parciales para servir a un orden más amplio. Entonces yo necesito, Bert Hellinger dice, todos vamos a sentir culpa en un momento de la vida u otro, pero yo necesito ser maduro lo suficiente para decir, bueno, esta es lo que yo tomé, la decisión que yo tomé y yo la voy a llevar adelante con culpa o sin culpa, ¿ya? Porque quien permanece solamente, absolutamente inocente, muchas veces evita crecer. Entonces, si yo vuelvo para la casa de mi madre, ahí voy a ser inocente. Ah, ya voy a estar aquí al lado de mi madre para que no sufra y yo también no sufra. Entonces ahí yo no crezco, yo no evoluciono. Entonces, una frase sistémica que podemos decir es, yo renuncio a la necesidad de tener razón ante todo. Me inclino ante un orden mayor. Ese orden mayor que Bert Hellinger siempre nos habla es Dios, es algo mayor que nosotros no podemos ver, pero que comanda todo esto que nosotros estamos viviendo. Y tomo mi lugar ante, aún cuando mi inocencia sea solo parcial. Entonces acepto avanzar, obviamente que nosotros vamos a perder esa inocencia para servir a un orden más grande. Pero ¿qué es lo que Bert Hellinger nos enseña acá? No está llamando a quedar, no, o sea, no quiere decir que eso vamos a quedar bien con todos, ¿ya? Pero está llamando a estar en un orden, porque lo lógico es que los hijos salgan de la casa, ¿ya? Que formen su propio círculo, que formen su propio núcleo. Ese es el orden que nosotros debemos tener. Pero si nosotros permanecemos inocentemente al lado de nuestros padres, estamos en la inocencia y no crecemos, no nos expandimos. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos dar ese paso adelante. Y eso no quiere decir que vamos a abandonar a nuestros padres. No tiene nada que ver con eso. Siempre vamos, cuando los necesiten, vamos a estar ahí para apoyarnos mutuamente. ¿Ok? Entonces vamos a la página 76. Y aquí los va a explicar un poquito mejor. La apariencia. Ahí son 76 y 77 porque ahí da un ejemplo. Por tanto, la culpa e inocencia casi siempre aparecen juntas. Quien entiende la mano para coger la inocencia también toca la culpa. Y quien está de inquilino en casa de la culpa cubre como subinquilina la inocencia. Asimismo, culpa e inocencia frecuentemente cambian sus vestidos, por lo que la culpa parece vestida de inocencia y la inocencia vestida de culpa. Así pues, las apariencias engañan y solo los efectos muestran lo que fue real. A este respecto les contaré una pequeña historia. Entonces aquí él cuenta de los ganadores. Se presentan como enemigos, luego se sientan frente a frente y juegan el mismo tablero, con una gran variedad de figuras, siendo reglas complicadas, jugadas por jugadas al mismo juego real. Ambos sacrifican diferentes figuras y su juego, y altamente se mantienen en jaque hasta que el movimiento termina. Cuando no va más, la partida está acabada.
Después cambian de lado y de color y del mismo juego empiezan tan solo otra partida. Pero el que largamente juega y muchas veces gana y muchas veces pierde. Ambos lados se convierten en maestro. Entonces, esta es una explicación que Bergelinger da, una pequeña historia, ¿no es cierto?, sobre la apariencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Que la culpa y la inocencia no siempre son lo que parece. Muchas veces crecemos con alguien que es culpable y otro inocente, pero desde una mirada sistémica las apariencias engañan. Lo que parece correcto puede producir un desorden y lo que parece doloroso o culpable puede servir a una verdad mayor, a algo mayor que Bergelinger nos cuenta. Puede ser que esté al servicio de algo mayor. Y eso dice, la culpa aparece vestida de inocencia y la inocencia aparece vestida de culpa. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede parecer inocente porque sufre, porque se victimiza o porque hizo lo correcto, pero quizá está sosteniendo una dinámica que daña el sistema. Ya han visto así personas así en su propia familia que se victimizan, pero al mismo tiempo le hacen daño al sistema? Una persona víctima, ya porque a veces no puede ver, necesita de ayuda para que pueda ver la realidad o tener más conciencia de lo que está ocurriendo. Y otra puede parecer culpable porque tomó una decisión difícil, porque puso un límite o rompió una lealtad, cuando en realidad está restaurando un orden profundo. Esto lo vemos muchas veces, a veces en familias islámicas ya de esa parte del mundo, que las mujeres no se pueden separar de los hombres y tienen que aguantar, tienen que aguantar, tienen que aguantar todo lo que ocurre ahí en un matrimonio. Y ahí de repente hay una de ese clan, se va a Estados Unidos y en Estados Unidos hay más libertad. Esta es una historia ya que yo vi que es real, real. Esa mujer dice, pucha, aquí hay otras condiciones, aquí hay otras condiciones para las mujeres y y yo tengo cómo separarme y puedo separarme. Ella rompió una lealtad al clan, no, las mujeres no se separan, yo me separo para vivir una historia más leal conmigo, para conocerme mejor, porque no lo estaba pasando bien o porque no quería al marido, porque muchas veces esos casamientos son arreglados y, y tengo que sujetar, o sea, tengo que hacer lo que todas las mujeres hicieron. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Ella simplemente, hay una frase sistémica que dice, mírenme con cariño si lo hago diferente a ustedes, para hacerlo mejor, para arreglar este clan, para que las próximas generaciones que nazcan puedan hacer con más libertad. Entonces, la metáfora de los jugadores, que aquí Bergelinger compara la vida con una partida de ajedrez. Los jugadores parecen enemigos, ¿no es cierto? Se enfrentan, se desafían, pierden piezas, ganan posiciones, pero ambas están participando del mismo juego. Después cambian de lado. Y eso significa que en la vida hoy ocupamos un lugar, mañana podríamos estar en un lugar opuesto. Hoy jugamos y mañana podríamos ser juzgados. Entonces, si hoy yo juzgo a alguien, mañana yo voy a ser juzgado. Entonces, en constelaciones familiares tratamos de no juzgar porque el sistema ya nos acostumbró a juzgar. Mira esto. Entonces, yo siempre digo, cuando yo apunto al dedo a uno, hay tres dedos mirándome. Entonces, tenemos que hacer ese ejercicio de todos los días, no juzgar, porque detrás de cada personaje, de cada persona, hay una historia y tal vez esté repitiendo porque no sabe, simplemente porque no sabe que está repitiendo esa historia, no tiene conciencia, no tiene el estudio, no se ha parado, nadie le ha dicho, oye, mira, estás haciendo igual que tu papá, que tu hermano, que tu tío, que tu abuelo. Y no lo hace solamente por pertenecer. Acuérdense que hablamos acá de las tres eh, órdenes del amor. Entonces, muchas veces lo hacemos por amor, por pertenecer, porque si yo lo hago diferente, tal vez no me miren de la misma forma, me excluyan, ¿ya?
Entonces, hoy nosotros creemos tener razón, pero mañana entendemos otra verdad. Y eso va mucho con lo que Bert Hellinger nos habla, porque Bert Hellinger a veces hacía sus congresos, lo que él hablaba, lo que él enseñaba, y al otro día él decía, ¿sabe qué? Lo que yo dije ayer, hoy día ya no vale nada más. Él era así, ¿ya? Y todo lo que él decía siempre era por un bien mayor. Entonces, quien vive muchas experiencias ganando, perdiendo, desarrolla una comprensión superior, ¿ya? Que lo que quiere decir que se vuelve maestro. Y eso él era un maestro. ¿Por qué? Porque se deja de dividir la realidad entre buenos y malos. Nosotros decimos que no hay buenos ni malos, las cosas simplemente son, y cuando uno empieza a aceptar las cosas como son, ahí nosotros empezamos a parar de pelear con este, con eso, con aquello, ¿ya? Y empieza a ver el movimiento completo del sistema, o sea, la idea central. La sabiduría sistémica nace cuando dejamos de juzgar las apariencias y aprendemos a mirar los efectos reales de los actos. No todo lo que parece es amor, no toda culpa es un desorden y no toda inocencia sirve a la vida. Entonces, hay una frase sistémica que por decir para eso. ¿Quién está con...? Están todas con... A ver, a Sonia, ¿por qué está así? ¿Puede silenciar, por favor, sus micrófonos? No sé por qué está así el... Ok. Entonces, una frase sistémica que podemos decir es, renuncio a juzgar por las apariencias, me abro a mirar el movimiento mayor que sirve a la vida. Entonces, voy a repetir. Renuncio a juzgar por las apariencias. Eso me acuerda mucho de la capa de un libro. A veces vemos un libro y digo, Este libro no me parece muy bueno, pero la capa no es muy bonita, pero adentro tiene un contenido maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, me abro a mirar el movimiento mayor que sirve a la vida. ¿Y qué es lo que Bert Hellinger enseña aquí? Que la verdadera maestría no está en ganar ni en tener razón. Hay una frase que dice, prefiero no tener razón, pero tener paz, ¿no? Y está en comprender de ambos lados del tablero. Y podría hablar mucho más, pero no tenemos mucho tiempo. Y vamos a la página 78. El conjuro. Este está bueno, ¿eh? ¿Quién pretende descifrar los enigmas de la conciencia se adentra en un laberinto donde necesita muchos hilos de orientación para distinguir entre el sinfín de caminos, aquellos que llevan afuera de aquellos que terminan sin salida? Es como un laberinto. Y moviéndose a tientas, a cada paso tiene que enfrentarse a los mitos e historias que surgen alrededor de la culpa y de la inocencia, seduciendo nuestros entendimientos y paralizando nuestros pasos. Si osáramos investigar aquello que secretamente transcurre a los niños, te pasa casi cuando oyen hablar de la cigüeña y de los presos, lo habrían experimentado cuando las puertas del campo de la muerte leyeron, el trabajo libera. A veces, sin embargo, hay unos que tienen el valor de mirar abiertamente y romper el conjuro, con aquel niño que, en medio de las ovaciones de las masas desbocadas, señala al dictador y claramente dice en voz alta aquello que todos saben, pero nadie se atreve a admitir, a expresar, pero sí está desnudo. Y como aquel juglar que se pone en el borde de la carretera, donde un flautista tiene que pasar con la fila de niños, les toca la contramelodía que saca a algunos de su marcha compasada. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál sería la idea central de Bert Hellinger acá con el conjuro? Este es un nombre como que da miedo, ¿no es cierto? Ya, entonces, la idea central es como que es un despertar, la matriz, como dicen por ahí.
Entonces, Hellinger plantea que la inocencia, especialmente que viene de la conciencia moral o grupal, actúa como un conjuro o un hechizo. Me hizo recordar una clase que tuve que si nosotros actuamos por la moral o actuamos para ayudar a las personas. Y la profesora nos colocó un ejemplo, por ejemplo, si mi hija eh, se embarazara, o sea, teniendo una pareja, pero no estuviera casada. ¿Qué es lo que la mamá haría? No, yo la ayudaría, no, yo la echaría. Entonces, o yo no la destituyo de mi familia. Cuando yo digo eso, yo la destituyo de mi familia, yo no la quiero más. Estoy actuando por la moral, no por el amor. No estoy diciendo que todos vamos a tener que abrazar o tener las mismas ideas, pero solo para diferenciar las conciencias, ¿ya? Porque cuando actuamos por la moral, estamos actuando según lo que todo mi clan ha actuado toda una vida. Esto sería la conciencia grupal, ¿no es cierto? Que actúan como forma de conjuro o hechizo. A menudo seguimos reglas, sufrimos culpas o repetimos destinos trágicos, no porque sea bueno, sino porque estamos hipnotizados por la necesidad de pertenecer. Y eso, pertenecer, es mucho más fuerte que cualquier cosa que nosotros podamos querer en la vida. Eso es más fuerte que todo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí Bergelinger? Que el laberinto, ¿no es cierto?, al que se refiere, representa nuestra mente llena de conceptos sobre lo que es bueno y malo, según nuestra familia. Esa es la primera conciencia, que es la conciencia personal. Y yo actúo según ella. Entonces, no, en mi familia no se permite, no se puede hacer eso. Pero ¿y si ocurre? No sabemos. Eso actúa, tal vez está actuando para un bien mayor más tarde. No sabemos. Entonces el conjuro es el engaño colectivo, al igual que los prisioneros que creían que el trabajo los liberaría. Nosotros a veces creemos que sufriendo con nuestros ancestros pagamos deudas o somos buenos hijos. Y el valor, ¿no es cierto?, de mirar exalta a quien se atreve a ver la realidad tal cual es. Esto es una fenomenología, es un fenómeno que ocurre, ¿ya? Rompiendo la ilusión para recuperar la libertad y su propio camino. Entonces, cuando yo lo hago diferente a todo mi clan, estoy rompiendo esa ilusión que todo mi clan tenía. Entonces, los símbolos explicados, el niño y el dictador representan la verdad simple. A veces para sanar un sistema, alguien debe dejar de adornar la tragedia y decir, esto es lo que pasó, aunque duela. Y el flautista, ¿no es cierto?, al que se refiere de Amelin, el flautista es el destino ciego o la lealtad sistémica que nos lleva al precipicio, la muerte, la enfermedad, el fracaso. Y la contramelodía es el trabajo de las constelaciones familiares. El terapeuta o el consultante toca una canción distinta que rompe el trance y permite al individuo salir de la fila y salvarse. Hoy día hice dos constelaciones en la mañana y era una hija, no fue en Chile, fue en Venezuela, parece. Si era chica, una chica era de Venezuela. Y la chica estaba atrapada en medio de los papás porque quería salvar a los papás, quería que los papás se unieran. Y pasó toda su vida ahí al medio de sus padres. Entonces, cuando ella dio un paso adelante, solo un paso adelante, ahí donde entra la constelación familiar, le pregunté, ¿cómo te sientes? Me dijo, hoy me siento mucho más liviana, me siento con ganas de ir, de avanzar. Y al medio de los padres se sentía así, como con dos cadenas, intentando juntar a sus padres. Entonces, esa es la contramelodía, cuando entra la constelación familiar y suelta, toca una canción distinta, lo hace ver al paciente de una forma diferente las cosas y permite al individuo
salir de esa posición y colocarse como un adulto y no como un niño que tenta salvar el casamiento de los padres, cosa que no le corresponde. Es muy pesado para un niño hacer eso. Entonces, una frase que podemos decir es, dejo de mirar lo que me contaron para empezar a mirar lo que es la realidad y reconozco la verdad y me libero de este conjuro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este capítulo, el conjuro? El texto nos dice que crecer duele porque implica desobedecer. Sanar requiere el valor de ser el niño que ve al rey desnudo, por ejemplo, como dice este capítulo. Alguien que prefiere la realidad incómoda antes que la ilusión reconfortante que mantiene el sistema enfermo. No sé si se acuerdan de ese cuento del rey, parece que el rey Midas, ¿no es cierto?, que era tan vanidoso que mandó a hacerse un traje con el mejor sastre según él, y el sastre no le hizo ni un traje. Entonces él andaba por la calle desnudo y todo decía, ¡ay, qué lindo el traje del rey Midas, qué lindo! ¿No es cierto? Entonces eso es lo que Bergelinger nos invita. Requiere sanar el valor de ese niño que ve al rey desnudo, ¿no es cierto? Y le dice, pero usted está sin ropa. ¿Ya? Entonces, ese alguien es alguien que ve la realidad, que incomodó al rey antes que la ilusión de reconfortarse que mantiene el sistema enfermo. Entonces, eso es lo que hace la constelación, es incómoda. A veces hay gente que no quiere ver la realidad y está bien también. No, no lo vamos a juzgar por eso, ¿ya? Tal vez no esté en su tiempo, tal vez va a ser una constelación, no sea el momento, o no sea el constelador, o tal vez él quiera vivir así toda su vida, ¿ya? No lo podemos juzgar. Ahora vamos a la página 78, 79 y 80, la vinculación. La conciencia nos vincula con el grupo importante para nuestra supervivencia. Eso ya viene de muchos años atrás. Cualquiera que sean las condiciones que éste nos imponga, la conciencia no está por encima del grupo, ni por encima de creencias o superstición, está a su servicio. El traje nuevo del emperador o el rey desnudo se llama el cuento. Sí, pero es el rey Midas, ¿no es cierto? El rey Midas era un rey muy vanidoso. Entonces siempre quería lo bonito. El rey Midas es otro. ¿Sí es otro? Tal vez. Son tantos cuentos que me gustan. Bueno, pero es ese cuento entonces que lo que Bergelinger nos menciona acá, ya porque el Bergelinger él dice que a través de los cuentos la persona entiende mucho mejor que darle un sermón, decirle, oye, tú tienes que hacer esto otro, esto otro, esto otro. A veces cuando los niños se hacen pipí en la cama o van mal en el colegio, por ejemplo, pucha, se saca puras malas notas. Entonces, si el papá le dice solo eso, mira, a mí también me iba mal en el colegio, pero conseguí superarlo. Entonces el niño entiende eso y cambia su chip. Ah, a mi papá también le iba mal, no para que le vaya mal también, pero para decir, pucha, pero también mi papá pudo superarlo, entonces yo también puedo superarlo. O el niño, por ejemplo, que se hace pipí en la cama, entonces el papá llega y le cuenta un cuento. Mira, había una vez una ciudad que estaba toda inundada porque había una llave que no se podía cerrar. Entonces vinieron varias personas a arreglar esa llave, pero hubo un niñito que era muy inteligente y sabía que goteaba porque la manguera estaba rota. Entonces el niñito cambió la manguera y esa llave paró de gotear. Entonces el niñito dice, y el niñito cerró la llave y solo él la podía abrir cuando quisiera. Entonces eso entra al cerebro
Y dice, ah, ya, entonces yo puedo cerrar esa llave. Entonces el niño cierra la... Entonces todas las noches el niño iba allá y cerraba esa llave. Entonces ahí dice Bergelinge que los niños se paran de hacer pipí en la cama. Y bueno, ha constatado varios casos que así es. Ya, por eso que las constelaciones eh, son fenomenológicas, porque solo con el fenómeno que podemos comprobar que sí pueden funcionar. Entonces vamos acá a la vinculación. Estaba. La conciencia no está por encima del grupo, de este grupo, ni por encima de su creencia o superstición, está a su servicio. Así como un árbol no elige el lugar en el que crece, y así como se desarrolla de manera diferente en un campo abierto o en un bosque, o en un valle protegido de otro que en una cima expuesta la intemperie, así el niño se integra en el grupo de origen sin cuestionarlo, adhiriéndose con él con una fuerza y una consecuencia únicamente comparable a una fijación. Este niño vive esta vinculación como amor y como felicidad, independiente de si en este grupo podrá desarrollarse favorablemente o no. La conciencia, sin embargo, reacciona a todo cuanto beneficie y ponga en peligro la relación. Por lo tanto, tenemos la conciencia tranquila si nos comportamos de manera que podamos estar seguros de tener aún el derecho de formar parte del grupo. Y tenemos mala conciencia si si nos hemos desviado de las condiciones del grupo hasta el punto de tener que temer la pérdida total o parcial del derecho a la pertenencia. Ambas partes de la conciencia, sin embargo, sirven a una misma meta. Con un constante tira y afloja, nos llevan e impulsan en una misma dirección, asegurando nuestra vinculación con las raíces y el tronco. La medida de la conciencia, por tanto, es aquello que es válido en el grupo al que pertenecemos. Así, personas que provienen de grupos diferentes también tienen conciencias diferentes. Y quien forma parte de diversos grupos, para cada grupo tiene una conciencia. La Ok. conciencia nos mantiene con el grupo como un perro mantiene las ovejas en el rebaño. Pero en cuanto cambiamos de grupo, la conciencia, para protegernos, cambia de color como un camaleón. Así tenemos otra conciencia como la madre y otra con el padre, otra con la familia y otra con el trabajo, otra con la iglesia y otra en el bar con los amigos. No obstante, siempre se trata del vínculo y del amor de la vinculación y del temor ante la separación y la pérdida. ¿Por qué hacemos un vínculo? Pero, ¿qué hacemos cuando un vínculo se opone a otro vínculo? En este caso, buscamos la compensación y el orden de la mejor manera posible. Y contaré un ejemplo. El respeto. Un hombre y una mujer preguntaron a un profesor qué debían hacer con su hija, ya que últimamente la mujer se veía cada vez más obligada a poner límites y no se sentía tan suficientemente apoyada por su marido. En primer lugar, el profesor le explicó en tres frases las reglas para una educación lograda. Uno, en la educación de sus hijos, el padre y la madre, de manera distintas, consideran correcto aquello que sus propias familias era importante o faltaba. Dos, el hijo sigue y reconoce aquello que ambos padres les es importante o les falta. Y tres, si uno de los padres se impone frente al otro en la educación, el hijo se alía con aquel que pierde. Como siguiente paso, el profesor les propuso que se permitieran percibir dónde y cómo los amaba su hija. Se miraron a los ojos y sus caras se iluminaron. Por último, el profesor aún les recomendó al padre que, de vez en cuando, hiciera sentir a su hija cuánto se alegraba si ella era buena con su madre. Así es. Entonces,
¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, acá tenemos que comprender la diferencia entre la ética universal y lo que él llama de la conciencia grupal. ¿Ya? Entonces la primera conciencia es mi conciencia, que es la conciencia personal. Ya estamos en la conciencia grupal, ¿ya? Entonces, la conciencia no es un juez del bien o mal, sino un órgano de pertenencia. ¿Ven lo que dice acá? Nosotros hacemos todo por pertenecer, tanto a la familia, tanto los grupos de trabajo, en el grupo de colegio, en el grupo de amigos, ¿ya? Entonces aquí tenemos una explicación bien detallada. La idea central de esto es que la conciencia como instinto de supervivencia. Entonces, la conciencia es de acuerdo a las reglas del grupo. Tenemos que hacer todo lo que el grupo nos dice para no ser excluido. Y el vínculo de la moral, un niño prefiere ser malo con el mundo, pero bueno para su familia. Antes de ser un santo, ¿no es cierto?, rechazado por sus padres, la pertenencia es la necesidad básica del ser humano, incluso por encima del bienestar personal. Ay, aquí voy a silenciar. Ay, silencia todas, porque si no, no consigo. Ahí. Ya. Y aquí él habla, ¿no es cierto?, del camaleón de la conciencia. O sea, no tenemos una sola conciencia. Nos adaptamos a nuestros valores según el entorno. Entonces, según la iglesia donde vamos, a los amigos, para garantizar que en cada lugar seamos aceptados. Entonces, la mala conciencia es miedo. Sentimos, o sea, cuando sentimos culpa, no necesariamente porque hayamos hecho algo malo, sino porque hemos hecho algo que se opone el riesgo de ser expulsado del grupo. Entonces, y aquí también él habla, ¿no es cierto? Él nos da un ejercicio del respeto. Entonces, los tres pilares de la educación sistémica. El ejemplo es del profesor y la hija es una mina de oro para el trabajo de las familias y nosotros podemos resumirlo en tres puntos. Aquí tenemos la lealtad doble. El hijo no elige a un padre, no elige, no, yo amo más a mi mamá, amo más a mi papá. No, el niño ama a los dos, ama a ambos y trata de integrar los valores de las dos familias de origen. Entonces, para el niño también no es fácil. Y ahí si la mamá empieza a reclamar del papá o el papá empieza a reclamar de la mamá, ¿qué es lo que pasa con el niño? El niño se divide en dos. Entonces, pucha, yo amo a mi papá, pero yo amo a mi mamá y ahora, ¿quién sigo? ¿Cómo? El niño no sabe. Entonces, por eso que nosotros tenemos que ser adultos lo suficientes para saber cómo vamos a lidiar con el niño. Entonces aquí está el equilibrio de poder, ¿no es cierto? Si la madre es muy autoritaria y el padre muy débil, como el ejemplo que lo dio acá, el hijo por amor sistémico, ¿a quién se va a aliar? Con el más débil, con el padre, para equilibrar la balanza, aunque esto signifique rebelarse contra la madre. Entonces siempre el hijo, si la mamá habla más del papá. No, hablo esto porque lo que ocurre más es nuestro sistema. ¿Quién son las personas más excluidas del sistema? Son los hombres, ya sea por muchas razones. No estamos aquí para juzgar, estamos hablando la realidad. Entonces, si mamá habla mal del papá, el niño se va a colocar del lado del más débil para equilibrar, nada más. Entonces, ¿cuál es la solución? El respeto. La sanación ocurre cuando el padre le da permiso al hijo para amar y respetar al otro padre. Me alegra que seas buena con tu madre. Es una frase que libera al niño del conflicto de lealtades. Y la mamá tiene que parar de hablar mal del papá. Tu papá es débil, tu papá no hace nada, tu papá esto, porque ahí el niño se divide en dos.
Y por eso que a veces hay mal comportamiento, hay problemas en la escuela, ¿ok? Eso es lo que Bergelin los enseña el día de hoy. ¿Qué hora es? Vamos a ver acá. Ya, nos falta 15 minutitos. Entonces, vamos ahora a reflexionar sobre una situación donde sintieron una mala conciencia con relación a sus padres. Y luego les voy a preguntar, ¿a quién estaría traicionando si dejara de sentir culpa? ¿Ya? Les va a ayudar a ver que la culpa suele ser una forma de lealtad a un ancestro o una regla familiar antigua. Entonces, ¿a quién estaría traicionando si dejara de sentirme culpable? Este es un ejercicio que ustedes van a tener que hacer. Vamos entonces a la próxima página, que es la página 81. La lealtad. La conciencia nos ata con más fuerza cuando en un grupo ocupamos un lugar inferior, dependiendo de él. En cuanto ganamos poder en un grupo o nos hacemos independientes, el vínculo se afloja. Y con él se afloja también la conciencia. Los débiles, sin embargo, se esmeran y siguen siendo fieles. Ellos muestran la entrada más desinteresada porque están atados. En una empresa son los trabajadores sencillos, en un ejército los soldados comunes y en la iglesia el pueblo fiel. Para el bien de los fuertes del grupo actúan a conciencia arriesgando la salud, su inocencia, su felicidad y su vida, aun si los fuertes se aprovechan de ellos sin ningún tipo de escrúpulo, para aquello que ellos llaman fines superiores. Estos son los pequeños que dan la cara por los grandes, los verdugos que hacen el trabajo sucio, los héroes de una batalla perdida, las ovejas detrás de su pastor que las lleva al matadero, las víctimas que pagan la cuenta. Y son los hijos lo que en lugar de sus padres o antepasados saltan a la brecha, realizando lo que planearon. ¿No logra escuchar bien? Puede ser tu audio entonces. ¿Todos logran escucharme bien? Hágame un ok ahí, por favor, si me están escuchando bien. Y son los hijos los que en lugar de sus padres o antepasados saltan a la brecha realizando lo que no planearon, espiando lo que no hicieron y cargando culpas que ellos no causaron. También a este respecto contaré un ejemplo. ¿Están escuchando bien ahora? Por fin, alguien que me diga sí o no, si no continúo. El sitio. El padre había castigado a su hijo por desobediente y de noche siguiente el hijo se ahorcó. Aunque ahora el padre era el mayor, aún no había logrado deshacerse del peso de su culpa. De repente, en la conversación con un hijo, se acordó de que cuando, pocos días antes del suicidio, la madre le contó en la mesa que estaba embarazada de nuevo. Y ese mismo hijo exclamó, todo alterado, Por Dios, si ya no cabemos aquí. El padre comprendió, el hijo se había ahorcado para quitarles la preocupación a los padres, había hecho sitio para el otro.
Es fuerte eso. ¿Todos me están escuchando? ¿Sí o no? A ver. Sí, escucho bien. Sí, Pili, yo creo que debe ajustar tu audio ahí. Ya. Entonces, mire lo que ocurrió acá. En el ejemplo que Bert Hellinger nos dio, el hijo tuvo una discusión con el padre y se fue a la pieza y se ahorcó, porque había escuchado a su madre un día anterior que estaba embarazada y el padre dijo, pero si no cabemos más acá, entonces el niño se ahorcó para darle cabida al que venía. Entonces, esto es fundamental para entender las dinámicas de sacrificio de los sistemas familiares. Aquí donde estamos hoy, me sacrifico. Cuando uno le dice a los hijos, "Oh, yo me sacrifico por ti". Esta es una lealtad invisible, ¿ya? Entonces, la lealtad como sacrificio de los pequeños planea es una conciencia, es más fuerte en quienes tienen menos poder. Entonces, cuanto más dependemos de un grupo para sobrevivir, como un niño, por ejemplo, depende de su padre o un soldado de sus ejércitos, más buena conciencia necesitamos tener. Esa necesidad de pertenecer nos lleva a hacer sacrificios extremos. Y la inocencia es peligrosa, porque el niño es capaz de entregar su vida, su salud y su felicidad para salvar a los grandes. Más o menos como una guerra que está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto? Si vamos a relacionar esto con el cotidiano, que estamos viendo tanta, tantos asaltos, tanta desmanes, ¿no es cierto? Son los pequeños, esos son los pequeños que están haciendo cosas por los grandes. Y los grandes están súper bien, pero los pequeños están hasta eh, pudiendo morir por las cosas que están haciendo. Esos son los niños lo que hacen, aunque sean personas grandes, pero son como niños, ¿no es cierto? Como ovejas del rebaño y cargan destinos difíciles. El caso del hijo que se suicida es una ilustración brutal de la compensación sistémica. La frase clave, por Dios, si ya no cabemos aquí. Entonces el hijo captó una angustia real o imaginaria de los padres ante la falta de espacio o recursos para el nuevo integrante de la familia. La solución es lógica, pero es infantil y sistémica. Y el niño pensó, si yo me voy, el nuevo podrá entrar. Y así somos, así es la conciencia. Por pertenecer hacemos cualquier cosa. Entonces, el alivio del padre al comprender esto, el padre deja de cargar con la culpa del castigo, que fue el detonante, ¿no es cierto? Y entiende el amor trágico que motivó al hijo. El hijo no se mató por odio al padre, porque el padre pensó, como lo reté, él se mató. No, él no se mató por odio al padre, sino por una lealtad extrema a su sistema familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí hay una arrogancia del amor. El hijo cree que su sacrificio puede solucionar el problema de los padres. Es un amor inmenso que los hijos, nosotros hijos tenemos a los padres, pero arrogante, porque el niño intenta oponerse por encima del propio destino. ¿Y qué es lo que pasa? Los pequeños pagan la cuenta en las empresas, en las guerras o familias. Los que están abajo de la jerarquía son los que suelen enfermarse o fracasar para equilibrar las culpas o vacíos de los que están arriba. Entonces, a menudo el hijo fracasa en sus estudios o en el amor para pagar una culpa que en realidad pertenece a un abuelo o a un padre. Tengo una profesora que
que ella estaba dando su examen de grado. Fue una vez, se quebró la pierna, no pudo ir. Ahí le tocó de nuevo el examen de grado. No sé qué le pasó, también no pudo ir. La tercera vez también no pudo ir. Y ahí fue a ver eso en una constelación familiar. ¿Qué pasaba? Porque no podía hacer su examen de grado. Era porque el padre no había podido también hacer la universidad que él quería. Entonces, por amor a su padre, ella inconscientemente no podía ir a hacer el examen de grado. Es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que si no honramos aquello que su padre pasó, ¿no es cierto? Y decirle, papá, esa es tu historia, honro tu historia, pero yo necesito tener la mía, repetimos destinos difíciles. Entonces, una frase que nos puede ayudar a devolver la responsabilidad, porque nosotros no, somos nosotros nomás responsables por aquello que nosotros hacemos. No tenemos que empezar a colocar la culpa al otro. Acuérdense del dedo. Cuando digo, porque, no sé, porque mi papá no me dio estudio, porque mi hermano esto, porque mi tío, porque mi vecino. Entonces ahí nosotros estamos culpando al otro y no nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos. Ya, entonces una frase que puede ayudarles, queridos padres, yo soy solo el hijo. Lo que pasa entre ustedes o lo que pasó con ustedes, lo siento mucho. Lo que les faltó a ustedes en la familia es lo que ustedes pasaron, es su historia. Y yo cargarlo es muy pesado para mí. Hoy miro a todos ustedes con respeto y dejo esa carga con ustedes, esa historia que es de ustedes. Mírenme con cariño para poderlo hacer diferente, para honrarlos a cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a honrar a nuestros padres, a nuestro clan, a nuestros abuelos que no pudieron hacer? Haciendo de nuestra vida lo mejor que podemos. Repitiendo historia, no estamos honrando historia de nadie. Tenemos que hacer lo mejor que podamos hacerlo. Y voy a leer el último capítulo, que es el orden. Vamos a colocar esto en orden. Página 83. ¿Por qué no lo quiero? Este amor de vinculación se manifiesta también en enfermedades graves. Por ejemplo, la anorexia. En su alma, la niña, la anorexia le dice a uno de los padres, prefiero desaparecer antes yo que tú. Ese es cuando los niños le dicen, antes yo que tú. Por tanto, una enfermedad de este tipo es difícil de curar, porque para nuestra alma infantil constituye una prueba de inocencia con la que esperamos conservar y asegurarnos nuestro derecho de pertenencia. Así pues, la enfermedad va unida a un sentimiento de fidelidad. En consecuencia, la solución o la curación se temen y se evitan, aunque hacia afuera se afirme lo contrario. A ellas se une el temor de perder la pertenencia y el sentimiento de culpa o de traición. Entonces, aquí hay una enfermedad, ¿no es cierto?, que es la anorexia. Un poquito que... ¿Y la anorexia qué es lo que dice? Dice, la niña o la persona que tiene anorexia le dice a sus padres, prefiero desaparecer yo antes que ustedes. No sé a quién le está diciendo, o a mamá o a papá. Y esto es muy fuerte porque hasta que la niña se dé cuenta que no necesita hacer eso, tal vez ya sea muy tarde. El sacrificio, ¿no es cierto? Un secreto oculto, un honrar excluido,
Entonces, eh, lo que podemos ver acá, cuando nosotros decimos a nuestros padres inconscientemente, yo antes que tú, es cuando, por ejemplo, no, el padre hizo algo malo, vamos a suponer. Entonces, la niña o el niño, más, con la niña, ¿no es cierto? Yo nunca he visto un hombre anoréxico, es más con las mujeres, a todo lo que yo he estudiado y a todo lo que yo he visto, son las mujeres que tienen anorexia y justamente es con el padre. Entonces le dice, entonces yo voy a desaparecer, esto es muy inconsciente, para que tú puedas vivir tu vida tranquilo. Entonces esto también es un juego como psicológico de la niña inconscientemente, ya siempre es inconscientemente, tal vez para llamar la atención, tal vez para... Solo un minutito, solo un minutito. Eh, y esto de decirle yo antes que tú son contratos sistémicos que los niños le dicen a sus padres, pero eso es alguien infantil. Entonces, muchas veces... Muchas veces, ¿Aló? ¿aló? ¿Me escuchan ¿Me bien? escuchan bien? A ver, alguien abrió el... ¿Quién entró acá? Aló, aló, aló. Ahí sí, ahí sí. Estaba... Entonces, muchas veces detrás de una enfermedad o sufrimiento o una conducta autodestructiva puede existir un amor inconsciente hacia alguien del sistema familiar. En este caso, él menciona sobre la anorexia, ¿no es cierto? Y es una parte muy infantil y muy profunda de su alma que está diciendo inconscientemente, prefiero sufrir yo antes que perderte a ti, prefiero desaparecer yo antes que tú. Es una forma de fidelidad inconsciente. Y esto, según Bert Hellinger, el niño necesita pertenecer a una familia para sobrevivir emocionalmente. Entonces, aunque haga daño, muchas veces sostenemos porque siente que así seguimos unidos a mamá, a papá o al clan. Por eso que a veces dice que la curación da miedo, porque sanar podría sentirse inconscientemente como alejado de la familia. Y esto puede ser que esté alguien que sufrió mucho o perder el vínculo por amor a la pertenencia. Entonces no significa que la persona quiera enfermarse conscientemente y tampoco significa que las enfermedades tengan esa causa. Solamente es una mirada sistémica sobre el amor infantil que podemos expresar de una forma muy dolorosa. Y entonces aquí Bergelinger nos dice que muchas veces el ser humano elige inconscientemente el sufrimiento, la depresión, antes que sentir que pierde el amor o la pertenencia de su familia. ¿Ok? Entonces eso que Bergelinger nos enseña esta semana sobre la conciencia, sobre la vinculación, sobre cómo nosotros lo hacemos en diferentes, ¿no es cierto?, grupos que nosotros estamos, ya sea en la familia, en la iglesia, en el grupo del trabajo, en el grupo de amigos. Cada grupo va a tener una conciencia y nosotros vamos a ir conforme ese grupo. Ahora bien, cuando nosotros vamos estudiando y nos vamos aprimorando y vamos creando más conciencia, algunos se van alejando y otros se van uniendo, ¿ya? Porque nosotros vamos elevando nuestra frecuencia, no juzgando
y van llegando otras personas con la misma sintonía. ¿Ok? Entonces es eso el día de hoy. Chicas, les agradezco mucho por estar presente. Espero que el día de hoy haya sido bueno para ustedes, algo hayan aprendido y nos vemos de aquí a 15 días. Luego voy a colocar esta grabación en YouTube y ahí la dejo para ustedes en el grupo. Un abracito a todas y muchas gracias.